Nos encontramos en situaciones vitales donde una y otra vez vivimos fracasos, no obtenemos aquello que queremos, no logramos aquello que deseamos alcanzar en la vida y no nos damos cuenta que muchas veces este proceso se repite sin fin y tampoco nos damos cuenta en qué medida nosotros somos los que causamos o estamos provocando eso mismo que nos pasa. Y es nuestra manera de ver el mundo la que nos atrapa en esa trampa, un poco como Matrix. Estamos prisioneros de una manera de ver el mundo determinada, un autoengaño donde nosotros nos metimos y que si no viene alguien desde fuera y nos muestra cómo es eso, no podremos salir. La propuesta de esta charla de hoy de 15 minutos es ayudaros a salir de esa trampa. Si me acompañáis. ¿Por qué estás aquí? Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Vale, vamos a intentar entrar en este discurso y os lo voy a explicar desde una perspectiva, desde un ejemplo muy simple a un ejemplo más sofisticado, ¿no? La primera pregunta que os hacéis es ¿por qué cae una manzana? ¿No? Porque os ponga Newton ahí, lo que estoy esperando es que me deis una respuesta del tipo la manzana cae por la gravedad. Entonces, fijaros, pensar que las cosas caen solo por la gravedad es algo que nos lleva a engaño, ¿no? Si os digo ¿por qué cae este mando, este pasador de diapositivas? Y si la respuesta es gravedad y solo la gravedad, es interesante porque desde vuestra respuesta estáis observando un mundo donde la articulación de eso que está pasando es solo, la única variable que afecta es la gravedad. Si esto es así, si vuestra perspectiva es esa, daros cuenta que podéis ahora mismo presenciar por primera vez en vuestra vida, en Internet, un milagro. Observar. ¿Qué pasa? Bueno, hay gravedad, pero eso no se cae. Obviamente es una tontería, ahora me podéis estar diciendo, claro, hay dos variables en esa ecuación, una es la gravedad, pero la otra es si tú abres o no abres la mano. Sí, pero y daros cuenta que en el momento que teníais que explicar por qué caen los objetos, lo único que se os ha venido a la cabeza es gravedad. Y eso es lo interesante, que la respuesta que nos viene a priori es la que ocupa todo el espacio y empezamos a ver un mundo desde esa perspectiva que nos da justamente esa respuesta. Si esto lo podemos observar, podemos empezar a hacer un análisis un poco más amplio de lo que está pasando. Podemos explicar la caída de la manzana o de cualquier objeto a través de la gravedad o
podemos dar una misma explicación para esa caída del objeto diciendo abriste la mano. Fijaros que la he puesto en dos colores diferentes. La gravedad en azul, acordaros de las píldoras de Matrix. La gravedad en azul, ¿por qué? En azul, acordaros de Matrix, que dejaba a la persona, volverás a tu vida habitual, seguirás siendo un esclavo, que es lo que eras, y no saldrás nunca de ahí sin saber que eres esclavo. Por lo tanto, volverás a lo habitual. Mientras que en rojo, la pastilla roja es la que te permitía escapar de Matrix, liberarte de todas las ataduras. ¿Por qué eso es así? Fijaros qué interesante. Cuando explica algo que sucede en el mundo y para explicarlo, para explicar sus causas, apunto a un factor externo a mí, a algo externo a mí, a una variable que está allá afuera, lo que me doy cuenta es que si lo explico de esa manera no voy a poder hacer nada para evitar eso. Si yo pienso que las cosas solo se caen por la gravedad y me pregunto ¿cuándo dejarán de caérseme las cosas?, la respuesta lógica debería ser cuando no haya gravedad. Pero no es algo que depende de mí. Por tanto, de alguna manera me estoy posicionando en un mundo donde yo me someto a las fuerzas del mundo y sobre las que no puedo hacer nada. Simplemente soy una víctima permanente de esas fuerzas. Mientras que la otra perspectiva nos abre un campo de visión diferente. Es más allá de la gravedad, que no la estoy negando, la gravedad existe, eso se cae o no se cae si yo abro la mano. Y eso, fijaros que cuando das una respuesta explicando algo que te ha sucedido, apuntándote a ti, algo que tú has hecho, te entregas a ti mismo el poder de cambiar eso si no te gusta el resultado. Entonces, si vemos este ejemplo tan simple, lo llevamos a nuestras vidas, veremos que pasa o sucede exactamente de la misma manera. Cualquier análisis que podamos hacer de cualquier problema que tengamos, cualquier conflicto, cualquier fracaso, cualquier cosa, error que hayamos tenido en nuestra vida, podemos observarlo desde esta perspectiva y darnos cuenta que si lo miro de cerca veré que hay unas variables que escapan a mi control, que están fuera de mi control, y otras variables que están bajo mi control, en el mismo problema, ¿no? En la caída del objeto estaba claro, lo que estaba fuera de mi control era la gravedad, lo que está bajo mi control es si abro o no abro la mano. Llevémoslo a lo cotidiano, lo que nos pasa a nosotros cada día. ¿Habéis llegado tarde alguna vez a una reunión, a un curso? ¿Sí? ¿No? Y cuando uno entra tarde se disculpa, ¿y qué es lo que suele decir? No entramos aquí en engaños ni mentiras, sino la razón lógica por la cual la gente llega tarde por la mañana al trabajo. Obviamente todos los que lo que estáis pensando es por el tráfico. No, el tráfico es una variable interna o externa, es exógeno o endógeno, es decir, ¿puedo tener algún control sobre el tráfico? No, obviamente la respuesta es no. Si alguien me llega tarde y me dice llegué tarde por culpa del tráfico, yo si soy su jefe le preguntaría ¿qué tendría que haber pasado hoy para que tú fueses puntual? La respuesta lógica, si él solo ve tráfico como la única causa de todo eso, es que no hubiese habido tráfico. Siguiente pregunta que yo le haría, ¿qué puedes hacer tú para gestionar el tráfico del área metropolitana para que esto no vuelva a pasar? La respuesta del colaborador es, con el tráfico no puedo hacer nada. Por tanto, esa persona, a través de su respuesta, se ha posicionado en un mundo donde sus resultados no dependen de él o de ella, sino que dependen de circunstancias externas que, como externas son, escapan absolutamente a su control. Podría haber sido diferente. Al llegar, la persona en vez de decirnos he llegado tarde porque había tráfico, podría haber aparecido de una manera muy diferente, que poca gente hace, por cierto. Me dormí, me desperté demasiado tarde, no supe prever que habría tráfico, no me desperté con el tiempo suficiente. Eso es una variable endógena, porque es una variable que yo he realizado y sobre la que sí que tengo control. En el caso en que mi jefe me pregunte ¿y qué piensas hacer mañana para ser puntual?, la respuesta es obvia, me despertaré antes. Y esto parece como interesante, ¿no? Cuando apuntamos fuera nos quedamos sin poder, cuando apuntamos dentro para explicar nuestros problemas nos damos el poder. Si esto es así, ¿por qué si una explicación nos quita poder y otra explicación nos da poder, por qué sistemáticamente el 90%, 99% de la población humana para explicar sus fracasos apunta o escoge o elige historias que le quitan poder, las que apuntan fuera, las que culpan a otros, sean cosas, personas, organizaciones? ¿Por qué? ¿Qué ganamos con eso? La respuesta es obvia. Ganamos aparecer ante nuestros ojos y la de los demás como inocentes. Esto ha pasado así, yo he llegado tarde, pero yo soy un buen profesional, le digo yo a mi jefe. Es decir, soy un buen profesional. Si hoy he fracasado y mi llegada tarde eso muestra, no ha sido por mí, yo sigo igual de comprometido. Es porque los automovilistas no me han dejado llegar. Fuerzas mayores no me han dejado, pero yo sigo siendo bueno. Y eso lo adquirimos ya cuando éramos pequeños, aprendimos a parecer como inocentes ante nuestros padres para que nos quisieran y entramos en esa dinámica de niños pequeños que hemos conservado
hasta que somos adultos. Nos hacemos llamar adultos, pero en esta perspectiva seguimos actuando como niños. Lo que no sabíamos es que si bien esa inocencia nos provoca un cierto bienestar a priori, porque aparecemos como inocentes, lo que nos provoca, y es el daño colateral que os vengo a traer, es nos coloca en una situación de absoluta impotencia. Porque mientras yo apunte afuera como para explicar mis problemas, nada podré hacer yo para solucionarlos. A ese posicionamiento, en psicología lo llamamos el posicionarse como víctima. Somos una víctima permanente de las circunstancias. Las circunstancias son las que gobiernan nuestro mundo y cuando las cosas me salen mal es porque las circunstancias no me han dejado, pero no hay nada que yo pueda hacer con eso. Aquí. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. No, well, there's not enough left to do, is there? Fijaros qué absurdo lo del vídeo, ¿no? Todos debíais estar pensando, ¿pero qué hacen? ¿Por qué se quedan parados, no? Es decir, si a estas personas que van a llegar tarde a su trabajo les preguntan ¿por qué habéis llegado tarde? ¿Qué van a decir? Bueno, se estropeó la escalera. ¿Y de quién es la culpa? De mantenimiento, obviamente. Entonces tenemos el culpable perfecto. Entonces, fijaros que todos debíais estar riendo pensando en la absurdidad de la situación porque todos pensabais, sí, ok, se estropeó la escalera, pero camina, ¿por qué no caminas? Si le dices eso a esa persona que está en la escalera, ¿por qué no caminas? Te dirá, es que eso cuesta mucho. Ya, pero ¿tú quieres los resultados o quieres las excusas? Porque las dos cosas no vas a tener, por lo tanto tienes que escoger. Fijaros que es interesante, no nos damos cuenta cuando la gente me viene a explicar historias de por qué fracasó y historias de víctimas, yo siempre pienso, bueno, pues ¿qué puedes hacer tú con eso? No te limites a acusar a los demás de lo que han hecho, sino ¿qué puedes hacer tú cuando tienes un jefe que te trata de esa manera? ¿Qué puedes hacer tú cuando tienes una pareja que te trata de esa manera? Tú puedes hacer siempre algo. Fijaros que todo esto nos viene de cuando éramos pequeños, como os he comentado antes, que desarrollamos ese mecanismo inconsciente, ese automatismo de culpar a otros o a otras personas o cosas de lo que a nosotros nos pasaba. Y cuando no había nadie a quien culpar, desarrollamos ya a los 4 o 5 años de edad la capacidad de hablar con ese lenguaje impersonal, ¿no? Uno habla de que la leche se derramó o el jersey se perdió, como que no hay un sujeto que realice las acciones, sino que eso pasó solo. Obviamente, si de pequeños teníamos un hermano o hermano, la cosa era más fácil porque se trataba de culpar al otro. Ese mecanismo lo hemos venido trayendo sin ser muy conscientes de que era una trampa y lo hemos venido trayendo hasta nuestra edad adulta. Y ahora estas personas están en organizaciones y siguen conversando de la misma manera. El documento se perdió. No dicen, no presté atención donde lo guardaba, no sé dónde lo guardé, no, soy desordenado. El documento se perdió. El cliente no quiso comprar. No es que yo no he sabido argumentar, yo no he sabido ofrecer, no he sabido valorar, no he sabido escuchar. Es el cliente que no quiso comprar. Somos muy caros. No decimos, yo no sé poner en valor mi oferta, no sé por qué no me conozco mis productos y mi oferta. Por tanto, es mucho más fácil decir, esto es culpa de los que ponen los precios. Claro, obviamente no vendo más porque no somos muy caros. Y ya tengo la gran explicación. Pero la gran explicación me deja muy tranquilo, pero me deja sin incentivos. Y ese es el gran problema. ¿Cuál es el discurso de la víctima? El discurso de la víctima se basa en estas preguntas que pongo aquí. Cuando tú vas a un amigo después de un largo día de trabajo, donde necesitas sacar toda la rabia que llevas dentro y quejarte de todo y soltárselo a un amigo mientras tomas una cerveza, pues el amigo que te pregunta qué pasó, quién fue el culpable, qué hizo mal, qué debería haber hecho, es decir, el culpable es el jefe, fíjate cómo me ha tratado, los objetivos que me ha puesto, bla, bla, bla. Y todos entramos en una dinámica conversacional en lo que todo es una víctima, 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 y de alguna manera me posiciono como no hay nada que yo pueda hacer para solventar las cosas de mi vida. Porque todo lo que yo puedo hacer pasa porque me cambien el jefe, me cambien la empresa, me cambien la pareja o me suben el sueldo, pero nada de eso depende de mí.
Este es el valle de lágrimas que el ser una víctima. ¿Y por qué nos metemos ahí? ¿Por qué nos quedamos ahí? Porque yo siempre lo asocio un poco al tema de las drogas. Es exactamente lo mismo, porque nos provoca ese placer inmediato. Cuando yo le estoy explicando a un amigo todas mis desgracias, siento como un placer íntimo de verme comprendido, y el amigo me dice que sí a todo y me da la razón en todo, y ahí me viene como el subidón, ¿no? Es lo mismo que las drogas, supongo, ¿no? El subidón de la droga, que es el subidón inmediato, y el placer inmediato. Todos sabemos que a largo plazo te destruye la vida o te mata. Por tanto, lo que en el corto plazo es bueno, en el largo plazo nos puede estar matando, y es lo que no nos hemos dado cuenta hasta ahora. ¿Qué alternativa tenemos a eso? ¿Cómo salimos de esa trampa donde andamos metidos, que hasta ahora quizás no habíamos visto, porque está en el modo como nosotros explicamos nuestros fracasos? Y es algo tan simple y tan difícil como eso, porque simple por un lado, pero muy difícil de llevar a cabo de otro. ¿Qué alternativa tenemos a eso? La alternativa es, a partir de cierto momento de nuestra vida, hacer una reflexión y declararnos a nosotros mismos como protagonistas de nuestra propia vida. Yo me declaro protagonista de mi propia vida, por tanto, a partir de hoy voy a explicar todas las cosas que me salgan mal, empezando por una frase que empiece: esto ha pasado porque yo he pensado, yo no he pensado, yo no he sabido, yo no he podido, yo no he sabido prever. Es decir, siempre en alguna manera tenemos que posicionarnos poniendo un yo por delante, en lo bueno y en lo malo. Yo digo, siempre tenemos que ser protagonistas. Cuando las cosas van bien, nosotros somos protagonistas, yo lo he logrado. Cuando las cosas van mal, yo soy protagonista, yo lo he causado, de alguna manera. Una frase importantísima, que es la que a mí me abrió la conciencia en su día hace muchos años, es esta: piensa siempre, si no te ves como parte del problema, tampoco vas a ser parte de la solución. Por tanto, fijaros que este automatismo que teníamos ya desde los tiernos años, desde los 4 o 5 años, de cuando algo iba mal, rápidamente a buscar un culpable fuera, tenemos que saber dominar eso, y cuando algo va mal, lo que tenemos que hacer es no borrar tu nombre, sino poner tu nombre. Voy a explicar ese problema poniendo mi nombre en alguna parte. ¿Por qué? Porque de la misma manera que si no te ves como parte del problema, tampoco puedes ser parte de la solución, si te pones como parte del problema, aunque sea parcialmente, podrás ser parte de la solución. Y siempre hay una manera de ponerse en un problema que te afecta, siempre hay una manera de, ¿no? Si estás en un autobús y te pisan el pie, tú puedes decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo si me están pisando el pie? Bueno, pero ¿quién puso el pie allí? ¿Quién decidió tomar el autobús? Es decir, que siempre hay una manera de poner nuestro nombre en el problema, porque nuestra obsesión tiene que ser esa. En la medida en que yo consiga poner mi nombre y ser parte del problema, podré ser parte de la solución. Pero fijaros que esto va en contra de todo lo que hemos aprendido y lo que hemos ido desarrollando en nuestra vida. Pero cuando logremos hacer eso, empezaremos a tener poder. ¿Qué poder? El poder de transformar nuestro futuro en una cosa diferente a lo que fue el pasado. Dejar el valle de lágrimas para empezar a obtener resultados. Pero ese poder, como todo lo bueno en la vida, requiere de un alto precio que uno tiene que pagar. Y para tener ese poder, uno tiene que asumir la responsabilidad de todo lo que pasa en tu propia vida. Por tanto, el asumir la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad. Yo no estoy diciendo que tengas que ser el culpable de todo lo que pasa en tu vida, sino puedes decidir responsabilizarte. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, culpable es quien lo provocó, quien lo causó. Responsable es quien se hace cargo. ¿Quién responde? Responsabilidad es habilidad para responder. ¿Quién responde? Tú puedes responder ante algo aunque no lo hayas causado. Por tanto, no es cuestión de sentirse culpable, sino es ver cómo tú también has contribuido a generar ese problema, y eso es lo que te da pistas para saber qué tienes que hacer diferente la próxima vez. Entonces, la decisión la vais a tomar sí o sí, tanto si os gusta como si no. Vais a decidir ser víctimas o ser protagonistas, pero no ahora, porque os lo estoy diciendo yo. Lo vais a decidir cuando, en vuestro siguiente fracaso, porque vais a volver a fracasar, porque todos fracasamos, en pequeñas o grandes cosas, pero vais a volver a fracasar. Y en el momento que fracaséis, cuando vayáis a explicar el porqué de ese fracaso, en ese momento estaréis escogiendo ser protagonistas o ser víctimas. Y depende de lo que hagáis, vuestro futuro va a ser diferente. La pregunta que sistemáticamente se hace un protagonista cuando enfrenta la vida, su vida, es: ¿qué puedo hacer yo ante esas circunstancias que no he escogido y que la vida me pone delante para aún así lograr mi objetivo? Imaginaos los de la escalera mecánica. ¿Qué puedo hacer yo para llegar a mi reunión aun cuando la escalera mecánica se estropea? Respuesta fácil: cuesta más, pero camina. Es decir, esa es la pregunta sistemática que uno tiene que hacerse, porque la vida te va a poner barreras, y las barreras no las escoges tú. Lo que sí que escoges es qué vas a hacer tú ante estas barreras. Yo siempre he pensado que a veces la vida te pone barreras para que tú mismo te des cuenta de lo alto que puedes llegar a saltar.
Pero bueno, esto es una percepción personal y es una filosofía personal. Entonces, el protagonista se hace otro tipo de preguntas, se mete en otro tipo de conversaciones. Y es cuando tiene un fracaso, cuando algo no le sale bien, se hace este tipo de preguntas. Primera, importantísima, darse cuenta de cuál es tu contribución, cuál es mi parte en el problema para poder ser parte de la solución. ¿Cómo he contribuido yo también a generar ese problema? Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿qué he hecho yo por acción o por omisión, por defecto, qué he hecho yo para contribuir a generar ese problema? ¿Haber escogido mal? ¿Haber elegido mal una cosa? No sé, ahí cada uno que empieza a pensar en cómo aplica eso en su vida cotidiana. Segundo, ¿qué podría haber hecho diferente? Una vez detectado mi contribución, abro campo a diferentes acciones. Si por esta acción que tomé me llevó a un fracaso, mejor escojo otra acción, porque mismas acciones, mismos resultados. Por lo tanto, si quiero un resultado diferente en mi vida, tendré que empezar a implementar diferentes acciones. Siguiente pregunta importantísima, el aprendizaje. Fijaros que la víctima, como culpa de todo a los demás, a algo externo, ¿qué tiene que pasar para que las cosas vayan bien? Que eso externo cambie, pero no está bajo su poder. Y por tanto lo que estoy diciendo es, la culpa es de los otros son los que tienen que aprender, los otros son los que tienen que cambiar, yo ya lo hago bien. Con lo que, además de no tener resultados, además de no tener resultados, me cierro las puertas al aprendizaje. Y finalmente, ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez? Esto es lo que nos permite enfocarnos al futuro. Por tanto, dejo de hablar de esta manera, dejaré de decir el documento se perdió para empezar a decir yo no lo archivé donde tocaba. Dejaré de decir el cliente no quiso comprar para poder decir quizás yo no supe convencerle. Esto nos lleva al camino del aprendizaje, porque lo que me pregunto es ¿qué puedo hacer yo la próxima vez para convencerle? ¿No? O dejaré de decir no somos muy caros para poder decir yo no sé poner en valor las ventajas de mi oferta. Por tanto, esto nos retrotrae a cuando éramos pequeños y quizás si hubiésemos cambiado ese momento o pudiésemos volver atrás y cambiar ese momento, en vez de decir mamá la leche se derramó, podríamos haber dicho no estaba poniendo atención y lo tiré. Voy a intentar resumir en una historia final todos los conceptos teóricos trabajados hasta ahora. En una historia resumiremos todo lo aprendido y veremos más posibilidades para el futuro. Esta historia, nuestro protagonista, es un pasajero de Qantas Airlines que vuela de Singapur a Australia. Va a hacer sus grandes vacaciones en Australia, a surfear por los arrecifes de coral. Cuando se encuentra a mitad del vuelo, lejos de cualquier costa en medio del océano, de repente mira hacia afuera y ve que en el ala que tenía él al lado, del motor que tiene cerca de él, empieza a salir fuego, empieza a salir humo negro y ese motor estalla. El avión se empieza a perder altitud, se oyen gritos, hay pánico, todo el mundo mirando hacia la puerta donde están los pilotos a ver si hay alguna señal o alguien les dice algo, cuando de repente, en medio de esta vorágine de sucesos, el comandante abre la puerta de la cabina, sale caminando y se sienta justo en el asiento de al lado que tenía nuestro protagonista y se pone a leer una revista. Incrédulo, el pasajero mira para afuera, ve el motor, los restos del motor en llamas y a su derecha ve al comandante leyendo una revista tranquilamente. Y en ese momento, medio asustado, medio indignado, medio histérico, le dice, pero usted no ve lo que está pasando. Y en ese momento el comandante levanta la mirada de la revista, mira hacia afuera y dice, sí, yo ya lo advertí, eso es un problema de mantenimiento. Incrédulo el pasajero le dice, pero por favor, me da igual de quién sea el problema, vaya usted a la cabina a hacer algo, que nos vamos a matar, vaya a hacer algo. Y el comandante le responde, yo esto lo avisé, les dije que pasaría y no me hicieron caso, ¿por qué ahora tengo que yo ir a hacer algo? ¿Por qué? Quedaros con eso, no es una pregunta trivial. ¿Por qué el comandante tiene que ir a arreglar algo que no lo causó él ni lo estropeó él y encima que advirtió que pasaría? Claro, la respuesta es relativamente fácil. Uno dice, bueno, porque ¿cuál es la función de un piloto de aerolíneas? Más allá de pilotar el avión y apretar botoncitos y mover el volante. Bueno, la función fundamental de un piloto de aerolíneas, todo el mundo sabe que es el responsable incondicional durante un vuelo. Es decir, que es el responsable de todo lo que pase durante un vuelo desde que despega hasta que aterriza. No que sea el culpable, sino que es el responsable. ¿Qué significa ser responsable? Que tiene que responder. Si hay un problema meteorológico, su función es responder. Si hay un problema mecánico, su función es responder. Si hay un problema de pasaje, su función es responder. ¿Por qué? Porque es responsable incondicional de todo lo que pasa. Y nosotros, con toda la razón del mundo, le diríamos al comandante, usted tiene que ir a la cabina,
para salvarnos, no porque sea culpa suya, sino porque usted es responsable incondicional de esta nave y por tanto tiene que responder. Y sería una respuesta correcta. Pero si esto lo hemos podido ver en esta historia ridícula, hablando de este comandante loco, lo tenemos que ver más en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vosotros, cada uno de vosotros, sois los pilotos de vuestras vidas. Por tanto, en el siguiente vez que pase, que tengáis una explosión en un motor, que perdáis altitud y os vayáis a estrellar, ahí vais a tener que decir, si culpáis a mantenimiento y os quedáis sentados leyendo una revista, no os extraña acabar en el fondo del mar. Si por contra decidís tomar responsabilidad y aunque no sea culpa vuestra, decidís responder y actuar en consecuencia, podréis llegar ahí donde queréis llegar, que es donde están vuestros sueños. Muchas gracias.